Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la melodía más famosa del mundo. No esa, esta. Yo soy Mr. André y esto es La Nota Musical. ¿Sabías que Beethoven o Beethoven fue el primer influencer de la música? Vamos a conocer un poco más de la vida de él en un minuto. Empecemos. Ludwig van Beethoven nació en Bonn, Alemania, en 1770. Desde pequeño demostró tener grandes dotes para la música y con 7 años ofreció su primer concierto en la ciudad de Colonia. Su padre lo obligaba a tocar hasta la madrugada para sus amigos. Estaba obsesionado en convertir a su hijo en un segundo Mozart. A los 10 años dejó la escuela para centrarse 100% en la música. Casi con 17 años llegó a Viena, la capital de la música clásica en Europa, para trabajar para la aristocracia. Ese mismo año murió su madre por una enfermedad bacteriana y nuestro compositor tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, ya que su padre tenía un grave problema con el alcohol. Al morir su padre, Beethoven volvió a Viena por segunda vez para aprender de los más grandes como Haydn y Salieri. Rápidamente comenzó a hacerse conocido como compositor de obras para piano, violín y cello. En el año 1800 aprox escribió su primera sinfonía, ganando admiración en toda Europa. Cerca de los 30 años comenzó a perder su capacidad auditiva. A pesar de su profunda depresión, siguió componiendo obras muy conocidas como El Claro de Luna, La Patética y Para Elisa. Beethoven murió en Viena a los 56 años. Ahora que sabemos un poco más de Beethoven, vamos a hablar de la orquesta. Seguramente ya has escuchado sobre esa palabra, orquesta. Es un conjunto de instrumentistas que interpretan obras musicales siguiendo las indicaciones de un director. El director es el que mueve el palito o la batuta, que es su nombre real. En particular, la Orquesta Sinfónica es una orquesta de gran tamaño. Puede llegar a tener hasta 100 miembros. Se compone de instrumentos de cuerda, de viento, madera y metal y además percusiones. Beethoven fue un compositor de obras para orquesta como las sinfonías. Una sinfonía es una composición musical que consta de 4 movimientos de diferente estructura y duración. Beethoven compuso 9 sinfonías, unas más conocidas que otras, pero todas para una orquesta muy grande. Fue en su última sinfonía, en el 4º movimiento, donde cambió la música para siempre. Pero volvamos un poco al pasado. En el año 1796, Beethoven escribió una obra a un amor no correspondido. La melodía sonaba así. Wüsste ich, dass du mich lieb und wert ein bisschen hieltest. Años más tarde, decide mezclar una orquesta con un gran coro y formar algo que él llamó fantasía coral. Le hizo algunas modificaciones a esa melodía, pero le quedó bastante similar. Finalmente toma la idea de esta fantasía coral, orquesta más coro, y lo une en su famosísima Novena Sinfonía. Era la primera vez que un compositor hacía eso. Los coros no cantaban en una sinfonía, eran obras solo para orquesta. Por eso fue muy épico. Lo interesante es que tomó prácticamente la misma melodía que había hecho anteriormente, con algunas modificaciones. Y para la letra usó un poema en alemán llamado Oda a la Alegría. El tema principal es una melodía sencilla y utiliza ritmos básicos, y hasta tú puedes tocarla en tu flauta o tu metalófono. Como dijimos anteriormente, Beethoven fue perdiendo la audición gradualmente. Algunos musicólogos y expertos señalan que así escuchó Beethoven su quinta sinfonía. ¿Sabías que existen otros artistas con discapacidad? Entre ellos encontramos algunos músicos como Stevie Wonder con discapacidad visual, Andrea Bocelli, también con discapacidad visual, o Itzhak Perlman con discapacidad motora. Beethoven fue el primer influencer de la música.
Eso es porque antes de él, los músicos eran parte de la servidumbre de la aristocracia. Como no había Spotify o Deezer, eran estos los músicos que debían tocar mientras sus jefes hacían fiestas o jugaban a las cartas. Beethoven fue el primero en la historia que se liberó de este tipo de trabajos y comenzó a componer lo que él quería. Influenció a otros músicos. ¡Qué agradable sujeto! El 29 de marzo de 1827 va a ser recordado como el día en el que murió Beethoven. Dicen que asistieron más de 30.000 personas a su funeral. Se leyeron cartas, se recitaron poemas y cantaron obras en honor a él. Además de eso, hicieron moldes y máscaras con su rostro tomados desde su cadáver. Bastante aterrador. ¿Pero qué ha pasado? Ludwig van Beethoven logró transformar la música desde el siglo XIX. No solamente influenció a los músicos a ser independientes y profesionales, sino que además reinventó lo que se tocaba y se alzó como uno de los músicos más importantes de todos los tiempos. Ahora te dejo con el gran final de su novena sinfonía y no olvides que nos vemos en un próximo capítulo de La Nota Musical.